Hola de nuevo, continuamos la explicación por esta diapositiva número 9 en la que tenemos esta imagen de una calle seguramente española o francesa quizá, en la que hay un gran contraste entre las zonas de sombra y las zonas iluminadas por el sol, y este contraste pues bueno, se puede decir que degrada un poco la calidad de la imagen. Bueno, este problema en realidad no es el centro del tema, pero sirve para ilustrar cómo podemos hacer operaciones monádicas con imágenes en MATLAB y utilizarlas en este caso para resolver el problema del contraste. Bien, me salto la diapositiva porque realmente no está tan bien ubicada. Luego voy a por ella, voy directamente a la 11. Y en esta imagen observamos que que muchas operaciones monádicas están relacionadas con modificar la distribución de grises. ¿Por qué queremos modificar la distribución de grises? Bueno, en este caso particular porque aunque la escala de grises vaya desde el 0 al 255, hay demasiada acumulación de niveles de grises en torno al 0, o sea, valores muy oscuros, y también demasiada acumulación de grises en torno a valores muy iluminados, no habiendo una distribución homogénea de los grises. ¿Vale? Esto es importante para la percepción humana, pero también para la percepción del robot, porque mientras más se extiendan los niveles de grises que aparecen en la imagen a lo largo de la escala completa, pues más fácil será distinguir las formas. Bien, pues la distribución de grises de una imagen se puede medir mucho mejor que mirando la imagen mediante un histograma. Un histograma es lo que tenemos aquí en esta imagen, en esta gráfica, y en ella aparecen en el eje X los niveles posibles de grises de una imagen de enteros codificada en escala de grises, valga la redundancia, con enteros sin signo. Bien, los enteros sin signo recorren en 8 bits, recorren el rango de 0 a 255, y lo que nos muestra el eje de ordenadas es la frecuencia que se da en la imagen que hemos visto antes de la calle, la frecuencia en la que se da cualquier valor de nivel de gris. Por ejemplo, el valor 50 nos aparece aquí a una altura de aproximadamente 11.000. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, 11.000 o 10.200. ¿Qué quiere decir? Pues que en la imagen hay 11.200 píxeles con el valor de intensidad de gris 50. Bien. Bueno, pues analizar esta imagen nos lleva a reconocer esas zonas de concentración de niveles muy oscuros y esas zonas de concentración de niveles muy claros. Concretamente, niveles muy oscuros encontramos en dos áreas, aparecen dos picos, mientras que en niveles lumínicos muy altos encontramos en esta área en torno a un nivel de un valor de píxel de 200. Parece intuitivo decir que estos picos que nos aparecen en el histograma se corresponden en primer lugar, pues el que está en torno a 200 a esta área muy iluminada, a esta área que está irradiada directamente por el sol, mientras que las zonas oscuras es un poco más difícil de distinguir, pero yo apostaría que el pico más grueso, que no es el más oscuro, se refiere a estas zonas de sombra, y después el pico ya que está prácticamente en el negro se corresponde a esta zona arbórea. Bien, pues esto lo podríamos dilucidar de una manera haciendo esta operación que yo creo que es interesante que veamos. Imaginad que escribimos shadows igual a street mayor o igual que 30 y street menor o igual que 80. Esto puede resultar un poco intuitivo al leerlo, pero no quiere decir otra cosa que para todos los píxeles de la imagen vamos a evaluar esta expresión lógica. Esta expresión lógica puede tomar el valor 1 si se cumple que el píxel está entre el intervalo, o sea, entre un mínimo de 30 y un máximo de 80, ¿vale? Y 0 si no lo está, ¿vale? 1 si
el píxel pertenece a 30, 80 y 0 en otro caso. Muy bien, pues esta expresión lógica si se aplica a todos los píxeles de la imagen, y para eso solo tengo que poner aquí el nombre de la matriz que contiene todos los píxeles, pues me devuelve otra matriz que tiene las mismas dimensiones que la primera y que contiene como hemos dicho, un 1 para los puntos que están entre 30 y 80 y un 0 para el resto. De esta manera nosotros estamos seleccionando este pico de la imagen, pero además lo estamos visualizando. ¿Cuál es el resultado de esta visualización? Pues fíjense. Voy a limpiar un poco esto porque se está llenando de suciedad la diapositiva. No quiero que genere confusión. Y lo que vemos es que la zona que voy a marcar ahora en amarillo, ¿vale? Esta que aparece como a blanco, es la que ha resultado con el valor 1 en la comparación, ¿vale? O sea, toda esta zona en amarillo tiene un nivel de gris entre 30 y 80. Con lo cual se cumple lo que preveíamos, es decir, que la zona en la que incide el sol directamente, pues está fuera del pico de 30 y 80. Y además, también como preveíamos, el árbol que aparece arriba está demasiado oscuro para tener una intensidad entre 30 y 80. Intuitivamente podemos pensar que el árbol se encuentra en este pico, ¿vale? En torno a esta zona. Bien, y de esa manera tenemos una comprensión un poco más detallada de en qué consiste el histograma, de cómo podemos deducir información observando un histograma. Bien, ahora tengo bien, aquí había un cierto problema de respuesta en el interfaz de Notability y ahora ya podemos continuar. Bien, pues ¿qué hemos hecho al observar el histograma? Contar picos, ¿vale? Los picos representan a concentración de píxeles. ¿Existe alguna manera de contar picos automáticamente en MATLAB? Sí, existe una que es la función pic. Pero hay que usarla con cierta destreza. En primer lugar, vemos que, no lo he llegado a comentar, vemos que la función iHist me crea directamente la gráfica con el histograma. Además, si yo hago la llamada a la función iHist y especifico dos valores de retorno, es decir, pongo un vector y escribo a la izquierda los nombres de las variables donde se van a almacenar el retorno de la función iHist, y además esos nombres de las variables los pongo en forma vectorial, entonces iHist funciona de una manera particular. Me va a mostrar el histograma en la gráfica, tal y como hemos visto hace un momento, pero además me va a almacenar en V la lista de valores que toman los píxeles en la imagen, ¿vale? Lógicamente esa lista contendrá todos los valores entre 0 y 255. Pero además me va a devolver un vector con las frecuencias numéricas con las que aparecen cada uno de esos valores. Así que en la posición del vector V, donde se encuentra el 50, ¿vale? Será lógicamente por la posición 51 del vector. Si nos vamos a la misma posición en el vector n, nos encontraremos un valor en torno a 11.200, 10.200 dijimos, perdón. Bien, pues podemos intentar hacer esto con MATLAB. O sea, podemos intentar procesar esto con MATLAB, perdón. Pues vamos a procesarlo, vamos a utilizar los valores devueltos por iHist, que son NIV, y vamos a pasar a la función pic. Pic me va a identificar todos los picos y me va a dar la frecuencia de cada uno de ellos. Si usamos pic NV a secas, pic me puede dar un número elevado de picos. Yo creo que me va a dar unos 26 picos, si mal no recuerdo. Y esos picos se corresponden a los grandes picos de la curva, pero también los pequeños picos. Pues aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Veis? O sea, la propia dispersión de la información en la imagen pues me genera pequeños picos que no representan una acumulación significativa de píxeles en torno a un valor determinado, pero que sí es cierto que presentan máximos locales.
Esto no es útil. A nosotros nos interesan los picos que se ven a gran escala, ¿vale? Los picos que son significativos dentro de la imagen. ¿Y esto cómo lo determinamos? Hombre, es un poco intuitivo, pero podemos decir que no nos va a valer un pico que tenga solo un pequeño rango a su alrededor de elementos menores que él, sino que nos importa un pico que tenga un amplio rango, en este caso es prácticamente este rango, un amplio rango de píxeles cuyas frecuencias son inferiores a él. Bien, entonces para eso la función pic admite un modificador. Volvemos al esquema original, admite un modificador que se llama scale. El modificador scale lo que hace es limitar la búsqueda de picos a aquellos picos que sean mayores dentro de un rango determinado. En este caso, si ponemos una escala 25, realmente esto lo he hecho después de probar, si ponemos una escala 25, entonces ahora sí, efectivamente, la función pic va a ser capaz de localizar los 3 picos de la imagen. Cabe preguntarse por qué utilizar MATLAB para contar los picos automáticamente, si lo puedo hacer yo visualmente. Bueno, pues no perdamos la perspectiva. Estamos buscando algoritmos que puedan correr en una máquina, ¿vale? En un robot que use esa información para tomar decisiones en tiempo real. Entonces no tenemos a mano el histograma para que a mano vayamos seleccionando picos. Bien, continuamos con este objetivo que teníamos de los cambios en la escala de grises para observar de una manera un poco más detallada por qué existe esa, digamos, mala distribución de los píxeles en la imagen. ¿Por qué la concentración en los oscuros? ¿Por qué la concentración en los claros? ¿Y por qué ese, digamos, que vacío de densidad de píxeles en la zona intermedia? Bueno, pues vamos a dibujar otra cosa que es parecida al histograma, pero en realidad su naturaleza y su utilidad es un poquito diferente. El comando para obtener esta gráfica aparece en la diapositiva siguiente, quizá debería estar en la anterior, y es ihist, el mismo comando, pero con el modificador CDF, que representa la palabra cumulative density function, función de densidad acumulada. Bien, ese comando genera esta gráfica que significa lo siguiente: en el eje de abscisas tenemos todos los valores que pueden tomar los píxeles, que como sabemos se organizan entre 0 y 255. En el eje de ordenadas tenemos la frecuencia acumulada asociada a cada valor. ¿Qué quiere decir la frecuencia acumulada? Pues por ejemplo, cuando estamos en 100, obtenemos una frecuencia acumulada de una cosa en torno a 7 por 10 elevado a 5. Esto quiere decir que en la imagen existen 7 por 10 elevado a 5 píxeles que tienen el nivel 100 y todos los niveles inferiores, es decir, del 0 al 99, ¿vale? Por eso es acumulada. Se ve en la imagen. Bien, pues esta acumulación no es más que, bueno, tiene como consecuencia obvia que la curva de densidad de frecuencia acumulada siempre necesariamente tiene que ser creciente, ¿vale? Porque si en todo punto estoy diciendo cuántos píxeles tienen colores con un valor igual o inferior a ese punto, pues mientras más grande es el punto, mayor es el número de píxeles que contienen esos niveles de color. Y al ver la curva de densidad acumulada, observamos que habría una curva de densidad acumulada ideal, que es esta roja, en la que, bueno, pues los píxeles siguen una distribución lineal, o sea, algo así como decir que más o menos están todos organizados con la misma densidad en todas las franjas.
Eso no es perfecto, porque si tuviera los píxeles exactamente la misma densidad, pues podríamos estar distorsionando la imagen. Aunque, bueno, no es posible, sí es posible. O sea, aunque todos los píxeles tengan, todos los niveles de color tengan la misma intensidad, eso no quiere decir que estén ubicados en las mismas posiciones en la imagen. O sea, que no es cierto que eso se corresponda a una imagen de color monótono. En fin, voy a detener los rodeos y voy a decir que suavizar una imagen consiste en tomar esta curva y transformar la imagen para que se convierta en esta, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues en las zonas donde haya un exceso de concentración de píxeles, pues lo que hago es desplazar a la derecha estos píxeles, ¿vale? Desplazarlos, es decir, aumentar su nivel de gris, su intensidad de brillo, llevármelos hacia el blanco, ¿vale? De manera que si yo voy de manera ordenada multiplicando el nivel de intensidad de los píxeles por cierta cantidad, pues esta curva se va moviendo hacia la derecha, y si lo hago de manera algorítmica, pues finalmente haré converger la curva con la línea recta. Y eso es lo que se correspondería a una suavización del histograma de la función de densidad acumulativa de los niveles de grises. Y esto se hace con una operación concreta de MATLAB que denominamos, que encontramos en esta función iNormHist, ¿vale? Suavizar la curva de la función de densidad acumulada, o dicho de otra manera, normalizar la curva de función de densidad acumulada. Bien, debo añadir también que hay otra función que hace una labor parecida, pero no exactamente igual, y aparece aquí como iStretch. Voy a hacer un poco de espacio para iStretch. Vamos a suponer que tenemos un histograma 0, 255, y vamos a suponer que los valores de la función los valores de la imagen están concentradas, perdón que me haya salido torcida la imagen, no tendría sentido, pero bueno, están concentradas entre un rango que no cubre todo el rango posible de grises. Bien, esto es un desaprovechamiento de los niveles de grises, y visualmente la imagen aparecería muy oscura. Nosotros podríamos multiplicar por una determinada cantidad el nivel de intensidad de cada uno de los grises para desplazar esta curva hacia la derecha y asegurarnos de que cubra todo el rango disponible de niveles de grises, ¿vale? Concretamente habría que multiplicar esto por todos los valores de los píxeles por 255 partido por el máximo valor de intensidad de nivel de gris. Bien, en este caso parece que sería 100. Bueno, esta operación es muy sencilla, es muy básica, y por eso la he dejado para el final. Esta operación es iStretch. Entonces nos hace que la imagen se expanda de manera lineal al rango completo, que podría ser 0, 1. Entre 0 y 1 en el caso de números flotantes, y entre 0 y 255 en el caso de números enteros. Y de esa manera resumimos esta diapositiva, que lo que tiene es precisamente eso, la presentación de ambas funciones, iStretch y iNormHist. Es importante señalar que iNormHist es una operación no lineal. Bueno, no lineal en el sentido de que la constante por la que tengo que multiplicar el valor de intensidad de cada píxel es diferente y depende del nivel de cada píxel, ¿vale? Algunas zonas tendré que desplazarlas mucho, otras zonas tendré que desplazarlas poco, ¿vale? Entonces es una operación mucho más complicada, mucho más sofisticada que iStretch. iStretch es una operación lineal, solo tengo que multiplicar todos los píxeles por una cantidad determinada, ¿de acuerdo? Esto es algo así como, por darle un aspecto visual a la cosa, imaginaos que tenemos una cola de personas esperando
a ser atendidas en algún punto y esta cola es irregular. Bien, esta cola es irregular y de pronto encontramos muchos espacios aquí. Pensamos, por no alejarnos mucho de nuestra situación actual, que esto es pues un mostrador de, pongamos, una farmacia, y entonces el responsable de la farmacia indica a las personas que tienen que respetar la distancia de seguridad actual de 1,5 metros. Bien, eso entonces implicaría que algunas personas tendrían que desplazarse más y otras menos, depende de cómo se encuentren ubicadas respecto al resto de la cola, ¿vale? Entonces es una operación muy irregular, hay que ir uno por uno y viendo cómo desplazar cada uno, ¿vale? Por tanto es compleja, mientras que iStretch sería simple. Bueno, no me queda detenerme más en esta diapositiva. Vamos a proponer este ejercicio. Se propone capturar una imagen del campus con el teléfono móvil. Bien, bueno, puede ser del campus o del exterior, de un parque, de casa, es igual. Trata de que haya claros, es decir, zonas iluminadas por el sol y sombras. Ahora se le pide que convierta la imagen a escala de grises con valores de 0 a 255, ¿vale? O sea, tiene que capturar la imagen, posiblemente con el móvil, se obtiene un fichero, puede enviar el fichero al ordenador por correo electrónico o con un cable. Una vez que tiene el fichero en el ordenador, pues abrir desde MATLAB la carpeta donde se encuentra el fichero. Bien, esto ya lo hemos practicado en las primeras sesiones. Una vez abierta la carpeta, utilizamos iRead para leer el fichero y recordamos que iRead tenía opciones. iRead tenía el nombre del fichero, pero además podíamos especificar el tipo de imagen, y además había una función un poco más arriba en la que, aquí aparece, vamos a localizarla, en la que transformábamos una imagen en color a una imagen monocromo, iMono. Bien, pues eso es lo que nos piden en el ejercicio, ¿vale? Y eso es lo que os propongo. Bueno, pues visualizar los histogramas, ¿vale? Obtener los picos con la función Pix, y vamos a ajustar la escala, o sea, ese valor scale, esa opción scale de la función Pix, la vamos a ajustar manualmente hasta que no haya más que 4 picos. Anote los valores de los picos. Yo creo que 4 picos podría causar problemas en algunas situaciones, con lo cual casi mejor encontrar las 2 zonas fundamentales, ¿vale? Bien, genere una imagen con las sombras de la imagen original, ¿vale? Esto seleccionando los píxeles que estén a menos de 40 unidades de distancia del pico más oscuro. Yo creo que esto se entiende si en nuestro histograma hay una serie de picos. El pico más oscuro es el que esté más cerca del 0, y aquí voy a elegir todos los píxeles que estén en un intervalo de 80 unidades de intensidad de gris. Después nos piden que normalice, esto lo visualizamos esta imagen con las sombras, ¿vale? Aunque no la utilicemos en el punto siguiente. Después nos piden que normalicemos la imagen con iNormHist y la visualizamos. Y después volvemos a representar el histograma y tratamos de identificar de nuevo los picos del mismo. Los picos estarán igual que aparecía anteriormente, o sea, existirán los mismos picos, lo que pasa es que se habrán desplazado a derecha o izquierda. Bien, y al final, pues os pedimos que hagáis una descripción en clase de los resultados del proceso. Bien, detenemos este vídeo antes de entrar en las operaciones diádicas.